como autor en el periodismo. El periodismo es, digamos, lo que le mantiene a uno la mano caliente. Vine a la ciudad de Pereira y trabajé en el periódico La Tarde, en el diario, en el periódico Pulso. Lo primero que yo aprendí a escribir fue sonetos. Yo advierto también que yo no soy, ni fui discípulo de Héctor, ni soy prosélito. ¿Pero lo alcanzó a conocer? Claro, por supuesto. La parte gráfica y fotográfica, los fotógrafos son fotógrafos de la región. El maestro Terion, Aleister Crowley, el hombre más perverso del mundo, según lo proclamaran, fue un mago extraordinario, un gran poeta, que pactó con Aiwass y otros demonios para avivar con fe su voluntad de coronar con éxito la obra, ese áureo milagro de la alquimia. Fue un virtuoso del sexo tántrico. Dos años después de que Anton Szandor LaVey realizara su primera misa satánica en California, en Pereira, Colombia, Héctor Escobar Gutiérrez realizó su primer oficio como Papa Negro de Sudamérica. En estas latitudes, el diablo ha estado presente en los carnavales, en la literatura, en la música, en todas las creaciones humanas que necesitan de esa voluntad para dar cuenta de nuestro paso por la tierra. Es el embés de una moneda que no podría existir sin su contrapeso. Con este libro recordamos que Lucifer es el que porta la luz. Un placer estar aquí nuevamente en la Cueva de las Letras. Hoy estamos con un personaje muy especial de la ciudad. Él es Gustavo Acosta. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por hacer parte de esta Cueva de Letras. Gracias, Andrés, por la invitación. Vamos a hablar sobre esta obra y este libro, que digamos que es uno de los hijos preferidos y predilectos y amados de Gustavo, que es Pacto con el Diablo. Pero primero vamos a saber un poquito más de Gustavo, porque digamos que Gustavo hace parte de los escritores de Pereira, pero además de escritor, es cronista y es investigador. Y me gustaría saber un poco acerca de ese campo de la investigación que no es tan tratado, digamos que a veces en proyectos no se hace de una manera muy consciente. ¿Cómo es eso de la investigación y cómo ha sido su trasegar en este campo, en el eje cafetero? Gracias, Andrés. No, pues básicamente yo me he hecho como autor en el periodismo. El periodismo es, digamos, lo que le mantiene a uno la mano caliente. Trabajé muchos años en prensa, en Medellín en el periódico La Hoja, en el suplemento Gente del Colombiano, La Hoja cuando estaba dirigido por Ana María Cano y Héctor Rincón. Luego vine a la ciudad de Pereira y trabajé en el periódico La Tarde, en el diario, en el periódico Pulso, Ciudad Cultural. Entonces mi labor siempre ha sido, o se ha ceñido a la redacción de crónica, de reportaje, y a medida que uno pues calienta la mano y profundiza en el oficio, pues aprende a asumir los temas con mayor profundidad, con mayor reposo, con mayor tranquilidad. La crónica y el reportaje pues requieren mucho cuidado y es en esa práctica permanente de escritura y en las salas de redacción y en los encargos periodísticos en los que uno empieza pues a adquirir cierta necesidad o cierto rigor de no solamente confrontar las fuentes o hacer un trabajo serio como lo exige cualquier trabajo periodístico, sino de trabajar a profundidad, no de una manera muy efímera, sino de alguna manera que lo que se escriba y se desarrolle envejezca bien. Entonces, en ese sentido, pues la investigación es algo primordial, porque la investigación exige pues ir a las fuentes, tener muchas versiones de los sucesos, aprender a manejar no solamente las fuentes orales, sino los archivos, las fuentes de consulta de todo tipo, hemerotecas, todo tipo de bibliotecas, de archivos. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, uno va adquiriendo cierta destreza para ir juntando la información que no siempre se funde o se gasta para un material,
o un encargo algún escrito o propósito del momento, sino que muchas veces la información queda guardada, reposada, queda allí latente y finalmente termina alimentando proyectos que surgen después o se va acumulando junto con otras informaciones y va dando forma a nuevos proyectos, ¿no? Gustavo, ¿cómo nació ese interés en la investigación por lo demonológico? Por todo ese, digamos que ese neosatanismo y por todas las expresiones de la magia, del ocultismo, del gnosticismo, del esoterismo. ¿Cómo fue que nació esto que dio pie a una obra tan magnífica como es Pacto con el Diablo? Gracias. Pues básicamente yo siempre cuando hablo de este libro, que quiero mucho, el del cual pues ya hay dos versiones, la versión que estamos manejando, que es la reedición que hubo por La Valija de Fuego y El Peregrino Editores, que los editores fueron Marco Sosa y Álvaro Robledo. Esta reedición es una ampliación de la primera edición que se sacó en el marco del Salón Nacional de Artistas en el año 2016, financiada por la Alcaldía de Pereira, el Salón de Artistas y el Ministerio de Cultura. Entonces, esta publicación surge o me llaman del Salón Nacional de Artistas a participar en una convocatoria, entonces paso la propuesta y soy merecedor de esta beca para desarrollar este texto. Me llaman sabiendo que yo tenía cierto interés en el tema, pues trabajando en el periódico La Tarde y en otros medios ya habíamos desarrollado varios perfiles y crónicas alrededor de la figura de Héctor Escobar Gutiérrez, el ocultista y mago pereirano que falleció en el 2014. Entonces yo advierto también que yo no soy, ni fui discípulo de Héctor, ni soy prosélito. ¿Pero le alcanzó a conocer? Claro, por supuesto. Entonces finalmente fuimos amigos y sobre todo lo conocí desde que yo estaba pequeño, porque él fue muy amigo de un tío mío, de mi tío Miguel Vinasco, y de mi mamá y de mi abuela. La familia de Héctor en el barrio Providencia eran vecinos de mi familia materna. Entonces siempre crecí conociendo quién era Héctor y ya en la adolescencia comencé a visitarlo con un interés puramente literario. Yo siempre he sido un poco distante de los temas ya digamos ocultistas, siempre me interesan como desde un punto de vista digamos como histórico, cultural, antropológico, pero nunca, repito, fui prosélito, ni seguidor, ni me inicié en ninguno de los misterios. Entonces, pero fui muy cercano a él, lo visité asiduamente, siempre con una pretensión literaria. Lo primero que yo aprendí a escribir fue sonetos, entonces siempre lo consulté desde el punto de vista literario y conversábamos de otras cosas. Incluso en el barrio Providencia nos encontrábamos y hablábamos de cosas que ni siquiera eran literatura. A veces él me citaba en lo que era el autoservicio Grajales. En la 21. En la 21 con Octava, que ese fue como su recibidor. Y entonces él citaba ahí, él se reunía ahí con Alfonso Gutiérrez o con sus amigos. Y entonces si uno quería tener alguna fotocopia de la obra de él o le quería llevar un soneto a él, pues entonces él lo citaba a uno en el Grajales. Pero jamás me interesó más allá. Pero, sin embargo, traté siempre de entender y conocer de qué se trataba su trabajo. Él, por ejemplo, fue un gran lector del tarot. Él, para el periódico La Tarde, durante muchos años él nos contribuía al periódico con el tarot. Y siempre conocí su faceta de ocultista y de mago y de poeta. Y propiamente lo entendía de qué se trataba lo satánico, o lo demonológico, pero solamente cuando me encargan del Salón Nacional de Artistas con esta beca, que por favor realice esta publicación para que de alguna manera se pueda hacer un trabajo mucho más amplio que los trabajos periodísticos que existían hasta el momento, entonces, o trabajos literarios. Entonces me encargan que yo hiciera algo más comprensible desde el punto de vista de la estética, que en lo que tuviera cabida, digamos, también la parte, la simbología, la parte, digamos, iconográfica y todo lo que acompaña
a lo demonológico. Entonces, ahí confluyeron muchos intereses y le pude dar forma pues en esa edición. Digamos que uno lo leí por segunda vez para hacer la entrevista, porque tuve el honor, y eso sí me siento muy honrado, de haber asistido en Bogotá al lanzamiento que se hizo el 31 de octubre a las 7, bueno, quedaba exactamente un 666 por una cronología, ¿sí? En Asilo Bar, que fue magnífico, fue un lanzamiento ya de esta segunda edición, fue magnífico, y de ahí empecé a leerlo, lo volví a leer, y yo pienso que podría ser una reivindicación de un neosatanismo o digamos de un imaginario. Digamos que el satanismo siempre se ha visto como algo, como un cúmulo de prácticas obscenas, donde hay violaciones, hay sacrificios de animales, pero también acá se rescata, digamos, una visión un poquito más intimista, psicologista, donde se da una potestad a la mente, a lo sexual, pero también a lo mágico, también al intelecto, también el dominio de sí, al dominio de los elementales. Entonces eso me parece muy bello que se haya logrado en este libro desmitificar muchas cosas. ¿Y cómo se dio eso? Ya, ¿cómo? Sí, por la época del Salón Nacional de Artistas estaba haciendo carrera un templo espurio, un falso templo satanista que ha funcionado en Quimbaya, Quindío, Sí. digamos, de lo que llamaríamos una persona que es un falso predicador, no tiene nada de filosófico. Lo que hizo fue crear un templo espurio lleno de una imagología falsa, sin ningún tipo de profundidad filosófica, literaria, ni antropológica, ni mucho menos esotérica o mágica. Entonces, por otro lado, yo venía hablando de ese tema con los seguidores o los jóvenes practicantes de este pensamiento que acompañaron a Héctor Escobar en sus últimos años de vida. Entonces, ellos les indignaba mucho este tema de Quimbaya, de este falso mago en Quimbaya. Entonces, lo primero que vi yo fue la necesidad de hacer algo serio que reivindicara un trabajo de Héctor de 40 o 50 años, un trabajo que desde muy joven, que él empezó a realizar de investigación, que no fue gratuito y que alrededor de otro grupo de personas fueron consolidando un montón de prácticas que tenían un trasfondo, digamos, más o menos serio, más o menos investigado, y que Héctor por su parte individualmente fue un mago que estudió mucho para consolidar pues todos sus saberes. Entonces, lo primero que me preocupó y que quise aprovechar en la época del Salón de Artistas es que podía aclarar un poco ese panorama, que cuando Héctor se declara o se autoproclama el Papa Negro, entre los años 60 y 70, él mismo decía que esto no habría podido ocurrir sino en una ciudad como Pereira. Y entonces, si nos ponemos a ver un montón de condiciones colaterales, tenemos aquí nomás en la región el Carnaval del Diablo que se celebra en Río Sucio, y ha habido un montón de factores de tipo antropológico, ambiental y social que el mismo Héctor explicaba que eran favorables para que aquí se diera ese culto al demonio. Culto al demonio que se ha dado en lugares muy especiales del mundo, en la China, en Bolivia, en México, entonces en la antigua Palestina, en Mesopotamia. Entonces, por muchas explicaciones que ellos conocen mejor que yo, antropólogos o astrólogos o arqueólogos, se podría deducir que Pereira era el lugar propicio, y así fue que Héctor lo defendió. Y eso se ha venido verificando porque muchos seguidores de esta temática que vienen de Europa y de muchas partes del mundo así lo confirman. Ellos mismos consideran el templo goético de Pereira como algo sagrado, y así figura en todo ese plano de templos goéticos en el mundo. Entonces, esa fue la segunda pretensión, de mostrar ese proceso de cómo con Héctor se consolidó algo que era una fuerza que lo excedía a él, que él, tal vez como él era un medium y un mago, pues él fue más que un
él canalizó, digamos, eso que eran circunstancias que venían pues de muchos lados, ¿no? Ahora, su virtud siempre fue, digamos, la literatura, pero también la magia. Entonces, cuando hablamos de esta temática demonológica, digamos que el culto al demonio es un elemento más de lo que, como dice en el libro, la magia es una. La magia es una y realmente él cultivaba muchas otras prácticas, como el sexo tántrico, sí, ¿cierto? La lectura de lecturas oraculares, otro tipo de artes adivinatorias. Yo traté de que todo eso cupiera en el libro y diera una explicación mucho más amplia que la mera adoración al diablo. ¿Cómo fue el proceso de la escritura? Cuando uno lee y uno ve las imágenes como una película, esa parte donde nos cuentan que mientras la Bey pues creaba el satanismo y su Biblia negra ya en el 66 en Estados Unidos, en el 68 ya Héctor Escobar en nuestra tierra cafetera hacía su primera misa con ese matrimonio, y eso es hermoso. Esas crónicas, yo me imagino que eso puede ser una película documental o algo así. Incluso la misma anécdota que se cuenta aquí en este libro, cuando Héctor, él cuenta cuando llega al DAS a decirle que lo habían demandado porque uno de sus discípulos lo ha acusado de que le robó su alma. Sí, hay dos documentos que explican eso muy bien. Uno es una crónica de Gustavo Colorado, muy interesante, y otro es en la entrevista que Héctor le concedió a Orlando Villanueva, que ahí tenemos un fragmento en el libro, que fue una entrevista encargada por el Vaticano a Orlando. Héctor de alguna manera fue perseguido y de alguna manera hubo muchos malentendidos alrededor de las prácticas, que eran fuertes y que no todo el mundo asimilaba o al participar de ellas, digamos, salía indemne o salía de la misma manera. Muchos salían fortalecidos, otros salían quizás paranoicos, tocados, pero de alguna manera lo que sucedía era fuerte, porque como todo acto donde hay magia, de cualquier tipo de magia, pues la psique queda transformada. Entonces, sin duda, eso dio lugar también a situaciones que a Héctor lo pusieron mucho en la palestra pública. ¿Cómo fue la investigación y armar todo esto? Pues, como te digo, los que hemos estado un poco en el tema periodístico, teníamos de dónde echar mano. Hubo grandes crónicas en los años 70 por César Augusto López Arias, que fue el corresponsal del Tiempo aquí en la ciudad de Pereira, que fue un abogado y periodista muy importante, que fue editor y director del periódico La Tarde, fue profesor de la Universidad Libre, asesinado. Él hizo las primeras crónicas para el periódico El Tiempo. De la Deutsche Welle y de Europa se hicieron varios documentales. Hubo varios, también en La Tarde se le hicieron varios crónicas y reportajes. Incluso el mismo Héctor estuvo en programas de televisión con Pilar Castaño, un talk show que tenía Pilar Castaño en los años 80. Entonces ha habido y hay, todavía se encuentra en YouTube, y hay mucha información sobre Héctor Escobar Gutiérrez. No así sobre otro tipo de temas relacionados, solamente sobre Héctor y también sobre el Carnaval del Río Sucio. Entonces había que completar el panorama, y completar el panorama era encontrar esa otra información, por ejemplo, de tipo iconográfico. Resulta que Héctor en su casa en el barrio Providencia fue configurando todo un templo con un montón de elementos. Con el esqueleto del diablo incluso. El famoso esqueleto del diablo, que es uno de los objetos mágicos, y otro tipo de iconografías y de elementos que se usaban y que él usó y que están ahora bajo custodia de los herederos. De los hermanos de la sombra. De los hermanos, sí, de los herederos de Héctor. Entonces había que articular todo esto. Por otro lado, el material fotográfico. El material fotográfico que había muchos fotógrafos del periódico La Tarde que le habían hecho estudios. Rodrigo Grajales también para la crónica de Juan Miguel Álvarez le había hecho quizás las últimas grandes fotos, se las hizo Rodrigo Grajales y se las hicimos en el periódico La Tarde.
Luego también Juliana Grajales, la comunicadora y periodista y realizadora, le hizo también un cortometraje. Empezó un cortometraje. ¿Dónde podríamos ver ese cortometraje? Ese cortometraje todavía no está terminado. Porque yo quedé muy, no sé, con ganas de verlo. Porque yo recuerdo la película de Diego Espinosa, Ceres, donde hubo también un capítulo dedicado al maestro. Por ejemplo, Diego Espinosa, nuestro cinematografista, también le hizo ese cortometraje. Lo de Juliana Grajales está en proceso. También hace poco, el año pasado, hubo un cortometraje por unos chicos de la Universidad Andina, un grupo de estudiantes que le hicieron un cortometraje también a esta temática. Lo temporal. No caímos del tiempo, en él estamos. Solo el morir nos libra de sus redes, de estas 4 y altísimas paredes que nos impiden ver a dónde vamos. En el tiempo atrapados nos quedamos, y por mucho que pienses jamás puedes, ni podrás entender por qué concedes al amor el amor, si a Dios odiamos. Todo nos contradice y nos apena por esta soledad que nos condena a estar en compañía abandonados. No hay salida posible mientras viva y siga el hombre yendo a la deriva dentro de estos espacios clausurados. Gustavo, ¿por qué no nos lees, por favor, una parte que para usted haya significado algo importante o de donde se materialice un poco el espíritu del proyecto? A mí me gustaría mucho, Andrés, compartirte y a la audiencia de Cueva de Letras la segunda parte del libro, que es unos aforismos de Héctor Escobar Gutiérrez que eran inéditos hasta el momento y que logramos meter de manera exclusiva en esta reedición de mi proyecto, porque Héctor Escobar dejó una obra supremamente amplia, inédita, más de 40 libros que aguardan por editor para que vean la luz, así como muchos trabajos digamos, de Eduardo López vieron la luz póstumamente, o de Lisímaco Salazar, o de muchos autores fallecidos. Héctor Escobar dejó también una obra que está guardando, que está en manos de su albacea María Victoria Ilián, y que está guardando por editor. Entonces, cuando realizamos este proyecto de reedición, María Victoria Ilián me autorizó para que incluyéramos unos aforismos de un libro de aforismos de los 2 libros que dejó Héctor preparados para que vean la luz. Entonces quisiera leer Claro que sí. unos aforismos. Por favor. Dios y el diablo se disputan el alma del hombre. El hombre es Dios y diablo a la vez, porque en él la dualidad se concentra y se define para producir el milagro de la unidad. Desde ya el satanismo ha comenzado a ser la antirreligión del futuro, una antirreligión sin dogmas, ni prejuicios, ni fetiches. La diabología es el estudio del diablo como fuente de todo poder. El maestro Terión, Aleister Crowley, el hombre más perverso del mundo, según lo proclamaran, fue un mago extraordinario, un gran goeta, que pactó con Aiwass y otros demonios para avivar con fe su voluntad de coronar con éxito la obra, ese áureo milagro de la alquimia. Fue un virtuoso del sexo tántrico. Vivió su vida en una intensa orgía hasta ver despertar a Kundalini, la sierpe de sus ígneos poderes. Abusó de las drogas como pocos, sin perder su equilibrio emocional. Escribió sabios libros sobre magia que hoy son más que apreciados por el público. Es considerado como el profeta de este candente y tormentoso eón. Su inmenso y esotérico legado es también estudiado por discípulos que valoran ferviente su doctrina.
Pregonó abiertamente el satanismo, ese saber antiguo, incomprendido, que al hombre reconoce como Dios y al Dios del cristianismo estigmatiza. Fue su ley hacer siempre lo que quiso. Por algo sigue siendo la gran bestia que San Juan anunció en su Apocalipsis. Practicar sus rituales es entrar en esa baja esfera de tinieblas que al neófito puede enloquecer y al fuerte dar la clave del poder, porque en la oscuridad brilla la luz del verdadero sol espiritual y es él el que conduce al mago negro hasta su propio infierno, que es el cielo. Voy a dialogar con vos, con el maestro Nietzsche, que encontré también este aforismo 129 de Más allá del bien y del mal, y dice así: el diablo posee perspectivas amplísimas sobre Dios, por ello se mantiene tan lejos de él. El diablo, es decir, el más antiguo amigo del conocimiento. Gustavo, ¿qué le puede decir este libro a la juventud? Más allá de las prevenciones o los prejuicios que pueda ocasionar el tema del ocultismo y la diabología, quienes se acerquen a este tema encontrarán primero una fuente de profunda reflexión filosófica y de trabajo literario. Ahora que lees el aforismo de Nietzsche, Héctor Escobar fue un gran investigador de Cioran, de Nietzsche, de Schopenhauer, de Poe, de Baudelaire. Es decir, lo primero que pueden encontrar es una fuente de conocimiento. Por otro lado, pueden encontrar algo que es más allá que una curiosidad antropológica en nuestra región. Es una forma de pensamiento y de acción que en ningún momento es dañosa o dañina, que cuando se habla de perversión o de orgía se está hablando en términos pues digamos supremamente filosóficos, donde puede invitar a que se investigue más sobre la magia, sobre el ocultismo, sobre todo puede invitar a un rigor, porque Héctor Escobar fue un riguroso, fue una persona supremamente rigurosa en todos los saberes que cultivó. Por otro lado, Héctor cultivó un pensamiento heterodoxo. Creo que hoy en día, en épocas de hegemonía, de épocas dictatoriales y dogmáticas, es muy importante acercarse a los autores heterodoxos, acercarse a la diversidad de pensamiento, y por otro lado, que nuestra cultura es muy compleja y no solamente está cimentada sobre los valores tradicionales que yo llamo los valores tradicionales de la arriería, de la cultura del machete o de la colonización antioqueña, sino que nosotros estamos hechos de migración. La cultura pereirana es una cultura que se ha hecho a base de migración, de italianos, sirio-libaneses, judíos, de extranjeros en general, donde también tiene mucha cabida y mucha importancia la tradición embera y la tradición afrocolombiana. Entonces, si se acercan a un libro de estos, pueden entender que es importante, digamos, observar la cultura en su complejidad. Y, por ejemplo, lo que es el ocultismo, la diabología, se nutre mucho de la cultura tradicional también, de lo afro, de lo precolombino, digamos, la figura del demonio, para salir de los términos tradicionales judeocristianos. El demonio ya existía entre las culturas tradicionales antes de la llegada del cristianismo o del judeocristianismo. Entonces, si se asoman a este libro, pueden entender de una manera más profunda, digamos, nuestra amalgama y nuestra complejidad antropológica, y pueden, digamos, tener una reflexión más profunda de lo que es ser pereirano, por ejemplo. Pacto con el diablo, los hermanos de la sombra. Este libro lo pueden consultar aquí en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Lo pueden leer, pueden estudiarlo, pueden disfrutarlo, pero además de la belleza del contenido, de la historia que tiene, de todos estos poemas, de todas estas crónicas, está lleno de unas imágenes
y de una caligrafía, de una diagramación que es de verdaderamente excelsa. Y entonces uno no puede quedarse con las ganas de solamente leerlo, uno quiere tenerlo también, comprarlo, adquirirlo y que haga parte de la biblioteca personal. ¿Dónde puede uno adquirir este libro, Gustavo? Aquí en Pereira. En Pereira lo pueden conseguir también en la librería Roma. Se acaban de traer unos ejemplares directamente en la librería Roma, allí lo pueden conseguir. Es muy importante lo que dices porque la parte gráfica y fotográfica, los fotógrafos son fotógrafos de la región. Andrea Notner, que es una chica fotógrafa muy importante que ha hecho un trabajo alrededor de la cultura BSM, Giovanni Rengifo, Juliana Grajales, Rodrigo Grajales. Entonces a mí me dio mucho orgullo poder contar con el talento, digamos, visual y el ojo de los fotógrafos de la región. Para esta edición, que estuvo a cargo de Marcos Sosa y Álvaro Robledo, grandes editores de la ciudad de Bogotá, se le dio un toque más luciferino y la diagramación aprovecha mucho todo lo que son la fotografía de los fotógrafos que cité con imágenes históricas. Que los que se mueven en la cultura demonológica saben que son de un inmenso valor y eso le da un gran valor agregado a la diagramación. Como objeto es un libro precioso. Listo. Pues Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en la Cueva de las Letras. La Secretaría de Cultura le agradece, la Biblioteca le agradece. Y bueno, cuéntenos ya para finalizar, ¿en qué anda ahora? O sea, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda investigando? ¿Qué anda escribiendo? ¿Con qué nos va a sorprender dentro de unos meses o unos años? Bueno, básicamente esperamos que este año puedan salir nuevos productos audiovisuales a los que he contribuido como investigador. Pues en años anteriores he trabajado como guionista, co-guionista e investigador en varios cortometrajes y series de televisión para la televisión regional, muchos de ellos premiados por los premios de la Secretaría de Cultura, de las convocatorias de estímulos y cultura en casa, que es una de nuestras fuentes pues, de participación para los productos audiovisuales. Esperamos este año seguir en esta carrera contribuyendo al audiovisual y pues yo soy el realizador del programa Paisaje Audiovisual, que es el espacio radial de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, la emisora cultural de Pereira, que es la emisora de la Secretaría de Cultura de Pereira. Allí digamos que cubrimos todo lo que es esta creciente industria audiovisual que produce documentales, ficción de todo tipo, de productos, series para Colombia y el mundo. Bueno, Gustavo, muchas gracias. De verdad, como amigo, gracias por estar aquí con nosotros y a toda la audiencia, a todas las personas que están al otro lado, gracias por hacer parte una vez más de la Cueva de las Letras, iniciando este año donde vamos a tener a muchos escritores y a muchos artistas de la ciudad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Andrés, a Fabián, y que Cueva de las Letras se mueva mucho en este 2021. Hasta luego. Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar.